En un día soleado, alguien preparaba café. El vapor del agua caliente impregnaba la habitación con su aroma y la chica que lo preparaba pensaba que olía de maravilla, pero de repente alguien la interrumpió. Molesta, se giró hacia la persona, preguntándose qué tramaba. El hombre sentado allí era uno de los 4 duques del imperio, el duque Claude Winterville. Su familia ostentaba un antiguo legado. El fundador de la familia ansiaba un poder inmenso, por ello hizo un pacto con un demonio, obteniendo así habilidades físicas monstruosas. Como prueba de esta antigua leyenda, los descendientes de la familia Winterville heredaron parte de esas habilidades, naciendo con poderes físicos extraordinarios. Como resultado, engendraron innumerables maestros espadachines, y con tan solo 14 años, Claude se convirtió en el maestro espadachín más joven de todo el imperio. El maestro del duque afirmaba que podía hacer temblar al imperio entero, un hombre que parecía sacado de una novela, y con todo eso, la protagonista se preguntaba qué demonios lo habría llevado allí. Dejando la taza sobre la mesa, la chica le deseó amablemente que disfrutara de su bebida. Mientras el hombre la miraba con los brazos cruzados, ella solo podía preguntarse por qué, precisamente allí, estaría él. El duque comentó que había oído que su ex prometido visitaría la cafetería ese día. Sorprendida, la barista le preguntó si se refería a Zenon Olsen. El hombre al que se refería era su ex prometido. Habían roto hacía apenas 4 meses. La chica se había dejado seducir por su atractivo, pero toda esa belleza escondía algo. Al descubrir sus verdaderas intenciones, no pudo seguir a su lado. Si las cosas hubieran seguido su curso, la protagonista se habría casado con él, cautivada por sus halagos y dulces palabras. Se habría dejado engañar y habría aceptado su propuesta, creyendo sinceramente que era su príncipe y que la salvaría de este mundo. Pero, al contrario de todo eso, Zenon, en realidad, quería usarla para obtener el título de duque. Si Claude la hubiera descubierto, habría muerto dolorosamente a manos de su espada. Obviamente, todo esto solo habría ocurrido si hubiera seguido el argumento de la historia que había leído, una historia que ahora transcurría en el cuerpo de un personaje que intentaba evitar ese destino. La protagonista abrió un café lejos de la capital. Aún así, a pesar de todos sus esfuerzos, Claude, el duque destinado a matarla, estaba frente a ella. Mientras bebía su café, el duque le preguntó, confundido, si aún sentía algo por Zenon, ya que, al parecer, su ex prometido iba a visitarla. La chica se quedó paralizada un segundo y luego gritó negándolo todo. Afirmó que el hombre vendría solo y que ni siquiera lo habían invitado. En su mente, la joven creía que no había sentimientos involucrados. Se sintió aliviada de que hubieran terminado. Pensativo, Claude señaló que, para alguien que no sentía nada por él, lo había atendido con bastante afecto. Intentando explicarse, la chica dijo que solo era porque era un cliente. Su cafetería estaba al borde de la quiebra y no podía permitirse el lujo de echar a sus clientes, fueran quienes fueran. Si se extendían los rumores de que había expulsado a alguien por motivos personales, el único resultado sería el cierre del negocio. Al oír todo esto, el duque dijo que, de ser así, había funcionado bien. Molesta, la protagonista se preguntó qué quería decir con eso, dudando si el duque intentaba burlarse de ella. Claude se puso de pie y se acercó, vacilante. La protagonista retrocedió un paso, sorprendida por su repentino acercamiento. Claude le tomó la mano y la atrajo hacia sí, rodeándola con un brazo por la cintura. Mientras se miraban fijamente, la chica se preguntó si aquello no era demasiado cerca. Sus rostros casi rozaban y temblaba de nerviosismo. La joven preguntó qué había querido decir con su última frase. Claude dijo que, dado que su negocio estaba pasando por momentos difíciles, tuvo suerte de tener a alguien como él a su lado. Entonces, el hombre señaló que, en tiempos como estos, la joven necesitaría clientes habituales. Mientras el duque le acariciaba el cabello, la chica asintió, aunque no entendía por qué lo mencionaba tan de repente. Sonriendo, Claude dijo que sería su cliente habitual a partir de ahora. Sorprendida, la protagonista se quedó paralizada. Después de todo, ahora tenía un cliente problemático, y por fin comprendía a qué se refería el duque cuando dijo que su comportamiento en la cafetería había funcionado bien. La joven solo quería vivir una vida tranquila preparando café, pero resulta que, hace unos 3 meses, una chica llamada Jun Mina, una estudiante universitaria muy ocupada, conoció al viejo y buen Camión, el mejor reclutador para Isekai. Tras su muerte, cuando abrió los ojos de nuevo, la chica se dio cuenta de que su mente estaba dentro del cuerpo de la villana de una novela romántica que le encantaba, una mujer llamada April Leonin, del libro Irene de la Blanca. Según la historia original, tenía un talento increíble para la magia blanca. Su habilidad más notable era su poder curativo, casi divino, capaz de sanar maldiciones e incluso aflicciones mentales. Por suerte, la protagonista conocía todos los entresijos de la novela. Gracias a ello, rompió su compromiso con Zenon antes de que ocurriera nada grave. Además, se aseguró de vengarse de la familia León, que la había ignorado durante mucho tiempo. Todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, había un pequeño problema. Después de
todo aquello, se preguntó cómo sobreviviría. Sería fantástico poder usar las habilidades del personaje en el que se había reencarnado, pero, suspirando, pensó que ni siquiera sabía cómo activarlas. De repente, apareció un camarero con un café, afirmando que la protagonista lo había pedido. Sus ojos se iluminaron y pensó que era perfecto. Junto a un anciano, compró una propiedad a un precio asequible, limpió las ventanas, barrió los pisos a pesar del dolor de espalda y arregló la decoración hasta que todo estuvo listo. El solo hecho de pensar que por fin iba a abrir su propio café, algo con lo que había soñado incluso antes de nacer, la embargaba de una emoción tan intensa que casi lloraba. Aunque, por problemas de presupuesto, terminó un poco lejos de la capital, no dejó que eso la desanimara, intentando concentrarse en lo positivo. Tener su propio café y no tener que preocuparse por morir repentinamente en una disputa insignificante entre nobles. En su vida anterior, todo esto habría sido un sueño imposible. Al fin y al cabo, siempre estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir, lo que hacía que tal tarea fuera prácticamente imposible. Irónicamente, ¿quién iba a pensar que todos esos años de trabajo a tiempo parcial por fin tendrían un propósito? Pero no era momento de lamentarse por el pasado, era momento de olvidar lo que había dejado atrás y empezar de cero. Un mes después, la protagonista bostezó y refunfuñó, preguntándose por qué no había tenido ningún cliente ese día. En realidad, sabía perfectamente que abrir una cafetería en una zona rural sería difícil, pero no esperaba tener tan pocos clientes. Mientras se preparaba para la inauguración, los lugareños se burlaban de ella, preguntándose si realmente vendía algo. Al fin y al cabo, para ellos, el café y los postres eran cosas que solo disfrutaban los nobles, algo que no encajaba con el lugar. Algunos incluso la acosaban, diciendo que la chica de la capital solo quería presumir. Aún tenía algunos ahorros, así que por ahora todo iba bien, pero si seguía a ese ritmo sin conseguir clientes, la situación podría volverse peligrosa. April se preguntaba cómo podría atraer a más gente. De repente, vio a un chico en la ventana, absorto en la vista de algo. La protagonista se dio cuenta de que el chico estaba mirando los pasteles en el mostrador, con una expresión de deleite, casi babeando. La puerta se abrió y April se acercó al niño, llamándolo y preguntándole si quería entrar en lugar de quedarse mirando desde afuera. El niño pareció un poco triste, bajó la cabeza y dijo que no podía. Después de todo, no tenía dinero. La protagonista no lo entendió al principio, pero el niño le explicó que necesitaba dinero para comer y que no tenía en ese momento. April se arrodilló y lo consoló, diciéndole que tenía razón, que necesitaba dinero para comprar algo, pero ese día le daría una muestra gratis, y cuando él preguntó por qué, la niña respondió con una sonrisa que era porque era su primer cliente del día. Entonces, la protagonista bromeó diciendo que su hermana mayor también tenía mucha hambre y no quería comer sola, preguntando si podían hacerlo juntos. Contento, el niño preguntó si de verdad podían, y April aceptó. Con la mesa puesta, el niño se sentó y la protagonista le deseó buen provecho. El niño le dio las gracias y empezó a comer rápidamente. Ella rió y le pidió que no comiera tan deprisa, explicándole que podía tomarse su tiempo. El niño asintió mientras bebía un vaso de leche, comentando que estaba riquísima, como si tuviera pequeñas nubes dulces mezcladas. April, contenta, le agradeció el cumplido y le pareció adorable. Al fin y al cabo, solo era un poco de miel en la leche. Cambiando de tema, la joven le preguntó su nombre y el niño respondió que se llamaba Hazel. La barista dijo que era un nombre muy bonito. Hasta ese momento, April no tenía ni idea, pero el pequeño niño que ahora estaba sentado frente a ella sería la razón por la que su vida daría un vuelco total. Frente al local, una mujer gritaba, preguntándose cómo se suponía que debía lidiar con aquello, e irritada, le preguntó a April si iba a decir algo. En su defensa, la chica pensó que no lo entendía del todo. Después de todo, su forma de saludar a los clientes nunca había incomodado a nadie. Con una mano en la cabeza, la protagonista intentó pensar un momento, pero la mujer frente a ella le preguntó por qué suspiraba mientras atendía al niño enfermo. Hazel, que sostenía la mano de la mujer, tenía una expresión triste mientras la llamaba hermana. Retomando la conversación, April preguntó si de verdad decía que a Hazel le dolía el estómago después de comer, pero la mujer señaló que ya lo había dicho innumerables veces. El incidente había comenzado hacía una semana, cuando conoció a Hazel. April le había dicho al niño que podía ir al café cuando quisiera, siempre que tuviera hambre. Sin embargo, fue entonces cuando algo sucedió. El niño se sintió avergonzado y dijo que no podría pagar, pero la protagonista señaló que no era necesario que pagara con dinero y le sugirió que, en cambio, trajera flores frescas, ya que las necesitaba para decorar, intentando así hacer un trato justo. Le pidió su opinión y, sonriendo, el niño dijo que le parecía perfecto. Al día siguiente, Hazel empezó a traerle ramos de flores con regularidad y, gracias a él, la cafetería siempre estaba impregnada del fresco aroma de las flores. Pasó una semana y hoy, como de costumbre, April planeaba compartir una comida con el niño, pero apareció una mujer gritando, preguntando
preguntándole furiosa cómo podía ofrecerle comida a un niño sin el permiso de sus tutores, y qué pensaba hacer con el dolor de estómago que le había provocado a su sobrino. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Incómoda, la protagonista pensó que cualquiera podía ver que había tratado a Acel con sumo cuidado. Recordó que el niño había perdido a su madre a los 3 años y había crecido sin su padre, siendo su tía Sara su única pariente. Aún así, la mujer seguía sin valorarlo. Aunque no había señales claras de maltrato, Acel estaba descuidado, su tía no se ocupaba de sus comidas y a menudo lo dejaba solo en casa. Todo ese abandono recaía sobre un niño de apenas 5 años. Esa misma mujer estaba ahora frente a ella, exigiendo una compensación y diciendo que tendría que llevar al niño al médico, y con una sonrisa explicó que, como no había médico en el pueblo, la protagonista también debía pagar el transporte. Con expresión seria, April comprendió que la mujer planeaba quedarse con el dinero. Apretando el puño, entendió que intentar resolverlo con calma no funcionaría. Entonces dio un paso al frente y señaló que, aunque Sara fuera su tutora, ni siquiera alimentaba bien al niño, lo que demostraba que Acel parecía estar solo y descuidado. Cuestionando el sentido de todo aquello, la mujer retrocedió, pero April continuó, preguntándole si quería que el niño pasara hambre. Irritada, Sara preguntó si la estaba acusando de dejar morir de hambre a su sobrino, asegurando que le daba pan todos los días. Con expresión sombría, April le pidió que mirara la ropa del niño, que estaba desgastada y le quedaba pequeña, preguntándole cuántos años tenía cuando se la compró. Además, dijo que no mostraba ningún interés por su crecimiento. El comentario enfureció a la mujer, que gritó preguntando si creía que cuidar a un niño era fácil, alegando que apenas tenía para comer y no podía comprar ropa nueva cada temporada. Los gritos llamaron la atención de unas mujeres que pasaban. Una de ellas la llamó por su nombre y le preguntó qué ocurría. April se dio cuenta de que aquello podría convertirse en un problema. El pueblo era pequeño y la gente se conocía bien, y como ella era forastera, probablemente todos se pondrían del lado de Sara. Apretando las muñecas, pensó que su café apenas sobrevivía y que un conflicto arruinaría su negocio. Sara fingió entonces que su sobrino tenía dolor de estómago después de comer allí. Una de las mujeres preguntó cómo se manejaban los ingredientes y si no debían informar a las familias del pueblo. Indignada, April pidió que esperaran, afirmando que no era cierto, pero Acel la interrumpió diciendo que la señorita April no tenía la culpa. Casi llorando, explicó que no estaba enfermo y que su tía había mentido, señalando que la dueña del café solo le había dado comida porque tenía hambre. Una de las mujeres comentó que aún así no debería haberlo hecho sin el permiso de la tutora. La otra sintió llevándose una mano a la cabeza, y April soltó una leve risa, comprendiendo que no quería volver a intentar ser amiga de esa gente. Luego, irritada, preguntó si debía haber dejado que el niño pasara hambre y si eso era lo correcto. Cuando una de las mujeres intentó responder, April la interrumpió, admitiendo que había estado mal hacerlo sin consentimiento, pero que usar eso como excusa para sacar dinero era igual de ruin. Añadió que las mujeres del pueblo sabían perfectamente cómo Sara había tratado a Acel. Avergonzadas, intentaron irse diciendo que se hacía tarde. Sara, al ver que perdía apoyo, les pidió que esperaran y le gritó a Acel, llamándolo desagradecido después de todo lo que había hecho por criarlo, preguntándole si le gustaba tanto la chica, porque no se iba a vivir con ella. Luego le dio la espalda y se marchó, diciéndole que no la siguiera. La protagonista, angustiada, se acercó. El niño, con lágrimas, dijo que su tía parecía muy enojada y preguntó qué debía hacer ahora. April le preguntó si tenía otro lugar donde quedarse, y él negó con la cabeza. Al ver su tristeza, la protagonista pensó que jamás imaginó ver a un niño abandonado de esa manera. Se sintió responsable de su situación, así que, con una sonrisa, le preguntó si quería quedarse con ella un tiempo. Entre lágrimas, Acel preguntó si de verdad estaría bien, y April respondió alegremente que sí. Tiempo después, en un patio, unas mujeres lavaban ropa en un lago y se preguntaban qué le pasaba a Sara, ya que parecía mucho más agresiva de lo normal en el trabajo. Una de ellas se quejaba de Acel, llamándolo un mocoso desagradecido, mientras pensaba que su vida siempre había sido bastante miserable. Poco después de casarse, su marido murió, y tiempo después su hermano menor se fue a la capital. Así, se vio obligada a regresar al pueblo, pero esta vez acompañada. Apenas había logrado convencer a los inhumanos aldeanos que querían expulsar a su hermana soltera por considerarla una vergüenza. Tras el nacimiento del niño, la casa antes desolada volvió a llenarse de risas y juegos. Era lo único que les brindaba algo de felicidad. Pero poco después, su hermana también falleció. Ante su tumba, Sara se lamentaba, diciendo que, al igual que cuando
cuando se fue a la capital, su hermana la había dejado sola de nuevo. Llorando bajo la lluvia, comprendió que no tenía tiempo de culparla por abandonarla con su hijo, pues debía trabajar desde temprano para ganarse la vida. Había reprimido esas emociones durante mucho tiempo, concentrándose únicamente en el trabajo, pero inevitablemente esos sentimientos negativos se volvían contra el niño. En el fondo, sabía que Hazel no tenía la culpa de nada, pero aún así había trabajado incansablemente todo ese tiempo para sobrevivir. De repente, alguien la llamó. Un hombre le preguntó si conocía a una mujer llamada Sara que trabajaba allí. Ella se giró, diciendo que era la persona que buscaba, y preguntó si necesitaba ayuda. El hombre respondió que el señor la estaba buscando y que debía acompañarlo. Sara se quedó sin palabras, confundida por lo que sucedía. En otro lugar, el hombre le pidió que se acercara rápidamente, pues necesitaba hacerle unas preguntas. Le preguntó si tenía un sobrino, y ella, nerviosa, respondió que sí. Cuando le preguntó por la edad del niño, Sara dijo que tenía 5 años. El hombre continuó preguntando de qué color era su cabello, y aunque no entendía el repentino interés en Hazel, respondió que era plateado. Sonriendo, el hombre explicó que necesitaba enviar un telegrama a la familia del duque de Winterville, porque creía haber encontrado al niño que estaban buscando. Más tarde esa noche, en una mansión, el duque estaba en su escritorio rodeado de cartas, preguntándose de qué se trataba todo aquello, hasta que comprendió que por fin habían encontrado al niño. El hermano mayor de Claude, el antiguo duque de Winterville, había sido un hombre profundamente cariñoso, pero su problema fue enamorarse de una plebeya. Cuando la familia lo descubrió, se opuso firmemente al matrimonio, y al final, el amor de Leonard desapareció sin dejar rastro, dejando solo una carta disculpándose por todo. Tiempo después, Leonard descubrió que su amada estaba embarazada cuando se marchó, e inmediatamente intentó encontrarla a ella y a su hijo, pero nunca tuvo éxito. En su lecho de muerte, le suplicó a su hermano menor que, por favor, encontrara a su hijo. El antiguo duque falleció el invierno anterior por una enfermedad crónica. En el presente, el actual duque, Claude, fumaba un cigarrillo, pensando que realmente había tardado demasiado. La única pista que había tenido era el nombre de la madre del niño, Jane. Había pasado más de un año desde que enviaron cartas a todos los señores locales pidiendo ayuda para encontrarlo, y ahora, al fin, lo habían hallado. Pero algo lo inquietaba: si el niño iba a convertirse en el legítimo heredero, no debería tener que pasar por algo tan problemático como el amor o el matrimonio. Apagando su cigarrillo, preguntó dónde se encontraba el muchacho. El hombre frente a él respondió que estaba en el territorio de Seorín y que ya habían preparado un portal de maná para que pudiera partir de inmediato. Mientras tanto, en la cafetería, April estaba con Hazel en una habitación. El niño dormía con un paño en la frente. Al parecer, la fiebre del niño seguía subiendo, lo que hizo que la protagonista se preguntara si todo se debía al estrés. Después de todo, quisiera o no, Sara era la única familia que tenía el niño, y ser ignorado de esa manera frente a él debía de ser muy duro. Hazel, visiblemente enfermo, intentó decir que estaba bien, pero la protagonista le pidió que no se preocupara y que descansara un poco. April le preguntó entonces si tenía hambre, ya que no había podido terminar de cenar por estar enfermo. Hazel dijo que tenía un poco de hambre, pero que no le apetecía comer nada en ese momento. La protagonista pensó que, al parecer, tenía la garganta bastante inflamada, así que era normal que no tuviera apetito. Para animarlo, April recordó que podía darle un poco de chocolate caliente. El niño no entendió y preguntó qué era eso. La joven respondió que era algo delicioso. Ya en la cocina, preparó una infusión de chocolate al baño María, pensando que era algo que les gustaba a todos los niños. Pero, de todas formas, si la fiebre no le bajaba pronto, podrían tener problemas. Recordó que Sara había dicho que no había médico en el pueblo, por lo tanto, encontrar primeros auxilios sería muy difícil, y, por desgracia, no tenía suministros médicos en casa. Como forastera, la niña no tenía forma de saber que algo así sucedería. April incluso preguntó a los aldeanos, pero solo recibió rechazo y burlas. Irritada, pensó que aquello era inaceptable. Al fin y al cabo, solo pedía ayuda para un niño enfermo, pero no tenía sentido enfadarse ahora. La protagonista debía tener fe y creía que el niño mejoraría pronto. Así pues, April terminó de preparar el chocolate caliente. Mientras el niño lo bebía, le pareció absolutamente delicioso, y la joven se alegró de que así le gustara. Con la cuchara, preguntó qué era aquella cosa blanca, y la niña respondió que se llamaba malvavisco. Sonriendo, el niño dijo que era un nombre que sonaba muy bonito, como una nube. Después de la comida, la protagonista le pidió al niño que cerrara los ojos y durmiera, pero Hazel dijo que quería jugar un poco más. April respondió que, después de todo, no deberían hacerlo, estaba enfermo y necesitaba descansar mucho para recuperarse, así que deberían dormir ahora y jugar mañana. Sonriendo, el niño asintió. Al día siguiente, la protagonista dormía en un rincón de la cama cuando Hazel la llamó. April aún se estaba despertando, con los ojos entrecerrados. El
El niño, sentado en la cama, dijo que se le había quitado la fiebre. Feliz, dijo que ya no sentía ningún dolor. Sorprendida, la protagonista pensó que algo andaba mal y pidió revisarlo. Después de todo, el niño no había tomado ninguna medicina, así que era imposible que hubiera mejorado tanto. Al ponerle la mano en la frente, April se dio cuenta de que lo que decía era cierto, pero, preocupada, le preguntó si Asil realmente se sentía mejor, y sonriendo, el niño respondió que sí, que ya no sentía ningún dolor, diciendo que todo era gracias a su chocolate caliente. La protagonista suspiró feliz y, pellizcándole la mejilla, le preguntó a Asil si quería otra taza, pero el niño intentó mentir, diciendo que no. April dijo que no le quedaba otra opción y que le haría otro. Alegre, el niño preguntó si era cierto, pero la protagonista dijo que al menos deberían comprar pan para el desayuno. Al llegar a la panadería, una mujer con los brazos cruzados se disculpó, afirmando que se había vendido todo el pan del día. Pero era claramente mentira, pues aún quedaban muchas hogazas en el estante, lo que indignó a la protagonista. Negando con la cabeza, la vendedora explicó que todas estaban reservadas. La protagonista se dio cuenta de que mentía, ya que hacía un momento había visto a un niño comprando una bolsa de pan. Todo aquello era discriminación. Sintiendo el apretón en su mano, Asil la llamó, pero intentando ser positiva, le dijo que no pasaba nada y que ella misma hornearía pan. El niño sonrió y asintió. En casa, April separó los ingredientes y los colocó sobre la mesa, poniéndose finalmente el delantal. Se preguntó qué preparar para la comida. Pensó que el pan blanco tardaba mucho en levar, así que decidió hacer unos bollos y se puso a cocinar, mezclando los ingredientes y amasando. El niño le preguntó si podía ayudar en algo, y la protagonista le dijo que no había problema, preguntándole si Asil quería hacer el siguiente. Concentrado, colocó el molde alrededor de la masa, presionándola y dándole forma. Al ver al niño entusiasmado con la forma, a la protagonista le pareció adorable. Le dio una palmadita en la cabeza y lo felicitó, pero le dijo que ya había terminado con el resto. Primero, tenía que colocar la masa cortada en una bandeja enmantequillada. Luego, pincelar la superficie con yema de huevo antes de meterla en el horno. Después, los dejaría hornear durante 20 minutos y estarían listos para el desayuno, perfectos para comer con huevos y tocino. Asombrado, Asil dijo que tenían una pinta deliciosa, pero April le advirtió que tuviera cuidado, ya que aún estaban muy calientes. Él asintió, tomó un trozo y le dio un buen mordisco. Impresionado por el sabor, dijo que estaba crujiente y delicioso, y la protagonista se alegró de oírlo. La chica le preguntó a Asil si quería dar un paseo después de comer, diciendo que quería ir a algún sitio, y cuando le preguntaron a dónde iban, la protagonista dijo que pronto lo averiguaría. Un rato después regresaron a la misma panadería de antes, donde se encontraron con la dependienta, que parecía algo incómoda, mientras la protagonista reía con calma. La mujer preguntó si venía a comprar pan, y la protagonista dijo que no, que esta vez solo venía a darle algo. Le explicó que había hecho unos bollos y le preguntó si quería probarlos, diciendo que acababan de salir del horno y aún estaban un poco calientes. Cuando la mujer estaba a punto de negarse, un niño apareció detrás de ella, preguntándole a la mujer qué era eso. Sonriendo, el niño preguntó si ella quería un poco, diciendo que él y la señorita April habían hecho bollos. La niña les dio las gracias, diciendo que tenían una pinta deliciosa. La protagonista se sintió un poco aliviada al ver que, al menos entre los niños, no había discriminación. Algo molesta, la mujer se preguntó por qué la niña había aceptado hacer aquello. Con torpeza, les dio las gracias y April les deseó buen provecho. Al marcharse, Asil preguntó por qué habían regalado los bollos que habían preparado. La protagonista no lo entendió al principio, pero el niño añadió, señalando que probablemente a la mujer no le caía bien. La protagonista dijo que ya lo sabía y añadió que la dueña de la panadería nunca le había vendido nada. El niño, confundido, preguntó entonces por qué le había dado los bollos. Sonriendo levemente, la protagonista dijo que el hecho de que alguien fuera malo no significaba que ella tuviera que serlo también, y, de todos modos, si la trataba con amabilidad, quizá la tratarían igual. Algo desanimado, el niño preguntó qué haría si seguían tratándola mal. April, pensativa, simplemente dijo que, en ese caso, no había nada más que pudiera hacer, porque después de todo, aunque fuera amable, eso no significaba que recibiría amabilidad a cambio. Mientras la conversación continuaba, nos presentaron brevemente al gato boxeador. April añadió entonces que, de cualquier manera, no podían dejar que los bollos perfectos que habían horneado se desperdiciaran. El niño asintió a regañadientes, pero la niña le dijo que no pasaba nada, que entendía que le costara un poco comprenderlo en ese momento y que si Asil quería más, podía hornearle otros. Alegre, el niño dijo que, en ese caso, él también ayudaría. De vuelta en la panadería, mientras la dueña le vendía pan a una clienta, su hija le preguntó si podía comerse el bocadillo que le habían dado. La mujer le dijo que no. Pensó que debería haber hecho algo para ahuyentarlos esa mañana, quejándose de que ella probablemente no tendría suficiente sal. Como cualquier
Cualquier niña de su edad no hizo caso y le dio un mordisco, diciendo que estaba riquísimo. Su madre se acercó rápidamente, diciéndole que le había advertido que no lo comiera, pero la niña le pidió que lo probara también porque estaba muy rico. Cuando la niña le ofreció un trozo a su madre, la mujer se sintió confundida, pensando que no creía que fuera una broma cruel. Así que decidió al menos darle una oportunidad y le dio un mordisco. Enseguida quedó impresionada, preguntándose por qué estaba tan rico. La mujer, aún sorprendida, se preguntó si de verdad lo habían hecho por pura bondad. Todavía recordaba vívidamente cuando April llegó al pueblo, su cabello rosa claro y brillante, su piel blanca y tersa como si estuviera cubierta de polvo de perla, y aunque parecía ocultarlo, cualquiera podía ver que parecía una mujer noble con solo mirarla. Entonces se enteraron de que una joven como ella regentaba un café en un pueblo rural como aquel. Dijeron que no era bueno porque, mientras tanto, algunas personas se esforzaban por ganarse la vida cada día. Le preguntaron si cocinaba ella misma, pero creían que no, que solo se dedicaba a holgazanear y dejaba que sus criadas hicieran todo el trabajo. Los aldeanos la trataron con hostilidad de inmediato. Dijeron que no duraría mucho allí y que estaban seguros de que era arrogante y perezosa como cualquier otro noble. Todos se burlaban de ella y la ignoraban, pero la panadera la vio por un instante tal como era, una chica que limpiaba diligentemente las mesas del café cada mañana. Incluso a los aldeanos que la ignoraban, le sonreía y los saludaba. Además, como decían los rumores, Sara había rechazado a su propio sobrino, así que la joven cuidaba de Asil. Contrariamente a lo que esperaban los aldeanos, April era una persona sincera. La panadera murmuró entonces que creía que tendría que disculparse después. Sonriéndole a su hija, le preguntó si quería irse. April fue al café con su madre y les dijo que, a cambio de los bollos, también traería pan. Momentos después, ese mismo día, la panadera y su hija llevaron pan como agradecimiento para April y Asil. La niña lo recibió con una gran sonrisa. Tras ese encuentro, April quedó perpleja, preguntándose qué demonios les habría contado la panadera a los demás clientes. Al fin y al cabo, su café estaba lleno. El número de clientes había aumentado muchísimo en tan solo un día. Un cliente llamó para hacer un pedido. Dijo que la señorita Joel le había recomendado mucho lo que había probado el día anterior, así que pediría lo mismo. April, muy contenta, le pidió que esperara un momento mientras lo preparaba. Mientras hacía el café, se alegró de que hubiera una máquina de espresso en ese lugar. Imaginemos que esto tiene todo el sentido del mundo en la Edad Media. Aunque el imperio tardó en adoptarlo, el café se había extendido por todo el mundo. Gracias al desarrollo de la magia y la alquimia, las herramientas necesarias para preparar café habían alcanzado la máxima calidad. Aunque, por alguna razón, aún no se habían desarrollado los mecanismos de vapor, lo cual era una lástima, pues limitaba el menú. Pero más adelante, cuando tuviera suficiente dinero, la protagonista planeaba contratar a un alquimista o un mago para que los desarrollara. Luego, le sirvió café a un cliente y cuando éste dio un sorbo, le preguntó qué tipo de café era, diciendo que era dulce y delicioso. April respondió que se llamaba latte de vainilla, hecho con café mezclado con leche y jarabe de vainilla, explicando que incluso si alguien era nuevo en esto del café, no se sentiría abrumado por el sabor. Observó con orgullo a todos sus clientes disfrutando del café y los postres. Mientras tanto, Asil se despedía de los clientes que se marchaban, deseándoles un buen día. La protagonista se alegró de ver que Asil se había recuperado, pero pensó que el interés de la gente por la cafetería probablemente solo duraría un día. Aún así, sería genial que mañana fuera igual que hoy. Al día siguiente, varios clientes regresaron preguntando si la chica abriría la cafetería también ese día. Sorprendida, respondió que sí, pero les preguntó qué les había pasado esa mañana, ya que estaban en su puerta tan temprano. Los clientes deseaban café con desesperación. Una de ellas dijo que con café no se cansaba mientras trabajaba, otra dijo que se le había quitado el dolor de cabeza, y un hombre afirmó que después de tomar café, su dolor de espalda había desaparecido. Le rogaban que les diera café. Ahora, nerviosa y abrumada, April les pidió que se calmaran y esperaran un minuto, pensando que el café no debería tener tanto. Dijo que era imposible curar enfermedades y que el café no era una medicina, aunque era cierto que el café tenía un efecto estimulante. De todos modos, seguían pidiéndole café. La protagonista corrió a prepararlo, pidiéndoles que esperaran un minuto. Momentos después, estaba completamente agotada de tanto trabajar y se desplomó sobre la mesa sin fuerzas. Así le preguntó si estaba bien, y April respondió que sí, aunque en realidad sentía que su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo. A pesar de las dificultades, había conseguido ganar algo
algo de dinero y estaba contenta. Al levantarse, la protagonista dijo que sinceramente tenía hambre y ya era tarde, por lo que lo llamó para que fueran a cenar. De repente, oyó que alguien llamaba a la puerta preguntando si había alguien dentro. Se acercó, preguntándose si realmente había alguien afuera. Pensando que esa voz no sonaba como la de un residente local, abrió la puerta y preguntó quién era, mientras Asil la observaba desde atrás, escondido. En ese momento, un hombre de cabello plateado estaba de pie, serio, en la puerta junto con algunos guardias. Al ver el color de su cabello, sintió un poco de ansiedad. April se volvió hacia Asil y le dijo que entrara. Sin embargo, el hombre dijo que no, que sería mejor que el niño también se quedara allí. Inclinándose, se dirigió a la chica y le preguntó qué relación tenía con la niña. A la defensiva, ella le dijo que antes de preguntar por la identidad de otra persona, el hombre debería presentarse. Él rió y se disculpó, admitiendo que April tenía razón. Finalmente, dijo llamarse Claude Winterville. Al oírlo, la protagonista se quedó en shock, recordando su nombre. Después de todo, era el mismo Claude Winterville que, en la historia original del libro, la había asesinado brutalmente. Se asustó internamente, preguntándose qué demonios hacía él frente a ella. Pero Claude interrumpió sus pensamientos y les preguntó si, antes que nada, podían entrar para hablar tranquilamente, diciendo que no era una conversación apropiada para tener en la puerta. Dentro, los tres se sentaron mientras los caballeros permanecían de pie. April preguntó qué sucedía para que hubieran venido desde tan lejos. Claude explicó que estaba allí para llevarse a la niña. Sin comprender aquella repentina afirmación, la protagonista le pidió que esperara un momento y preguntó si había alguna explicación. El duque se volvió hacia un hombre llamado Claude, quien tenía la expresión de alguien que ni siquiera se había percatado de que aquello era un problema. Al notarlo, el caballero pensó que tendría que intervenir y dijo que explicaría de nuevo. Con una sonrisa, se presentó como Joy Dangar, asistente del duque de Winterville, y dijo que era un placer conocerla. En ese momento, la casa Winterville buscaba a un niño en particular, y así habían llegado a este lugar tras recibir un informe de que un niño coincidía con los criterios de búsqueda. Luego, disculpándose, preguntó qué parentesco tenía con el niño. Ahora que lo pensaba, en la novela original, Claude buscaba a su sobrino desaparecido desde hacía mucho tiempo con la intención de convertirlo en su sucesor. Asil tenía el cabello inusualmente plateado, al igual que Claude, por lo tanto, existía una alta probabilidad de que Asil fuera su sobrino. Incluso se parecían. La chica dijo que era su tutora temporal y pidió que lo saludara. Avergonzado, el chico inclinó la cabeza y dijo hola. El asistente del duque le devolvió la sonrisa, llamándolo joven amo, y si al joven no le importaba, les gustaría confirmar si Asil era realmente a quien buscaban, si era posible, mediante una prueba. Asil no entendió a qué se refería con prueba, pero April susurró que no estaría de más intentarlo y que tal vez así podría encontrar a su padre. La expresión de Claude se ensombreció ligeramente al oír eso. Asil dudó, pero finalmente accedió. Un chico encapuchado se acercó con una daga. El duque desenvainó la hoja y se cortó el brazo, mientras April, furiosa, le tapaba los ojos a Asil, preguntándose por qué se haría un corte delante de un niño. Claude dejó caer la sangre de su brazo en un recipiente e inmediatamente después una maga curó su herida. El duque preguntó entonces si tenía una aguja o algo parecido. Después de todo, el niño aún era pequeño y un cuchillo podría ser demasiado para él. Nerviosa, April respondió que tenía y que iría a buscarla, pero preocupada, preguntó cuánta sangre necesitaban. El mago, sonriendo, respondió que en realidad una sola gota sería suficiente, lo que la hizo preguntarse por qué no habían usado una aguja desde el principio. Después de todo, incluso eso la había asustado. Con la aguja en la mano, le dijo a Asil que le picaría un poco, y él dijo que no importaba. Con su permiso, April le pinchó el dedo. Luego, Asil dejó caer la sangre en el mismo recipiente que había usado el duque, haciendo que este comenzara a brillar y a cambiar de color. Se confirmó, tal como Claude había esperado, que este niño era su sobrino. Asil pareció confundido y preguntó si realmente era su sobrino. El duque respondió que sí, señalando que era el hijo perdido de su hermano Leonard. El niño entonces preguntó si también podría conocer a su padre. Sin embargo, Claude respondió que, desafortunadamente, no, explicando que Leonard había fallecido hacía aproximadamente un año. Al oír esto, Asil se quedó paralizado un instante. April pensó que hablaba de la muerte del padre del niño con demasiada ligereza. Claude hizo caso omiso y continuó, afirmando que, ahora que se confirmaba que era su sobrino, Winterville se haría cargo de él a partir de ese momento, y, como su sucesor, Asil tendría acceso a todo lo que deseara. En ese momento, su asistente se puso nervioso y le pidió que esperara un segundo. Después de todo, el duque no había mencionado nada sobre nombrarlo sucesor. Claude preguntó si Joy tenía alguna objeción, y este respondió que si elegía al joven amo como sucesor habría problemas relacionados con su matrimonio en el futuro. April se dio cuenta de que era cierto, era raro que una mujer
mujer se casara con un heredero, porque incluso si esa mujer tuviera un hijo, la probabilidad de convertirse en sucesor sería significativamente menor. Por el contrario, el riesgo de intentar destruir la vida de Asil y eliminarlo de la competencia era alto. Así pues, la chica se preguntó si realmente era buena idea dejar que el duque se lo llevara. Pero Claude le dijo que no se preocupara, ya que no tenía intención de casarse. Su asistente entró en pánico, preguntando qué significaba eso, pero el duque dijo que no permitiría una lucha por la sucesión en su propio territorio. De cualquier manera, declararía al niño como su sucesor. Esto sucedería oficialmente una vez que fueran al palacio y lo pusieran a prueba con un artefacto apropiado. Interrumpiendo, Asil dijo que tenía un nombre, ya que no le gustaba que lo llamaran simplemente el niño durante toda la conversación. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo, apareció alguien más. Un hombre y Sara entraron en el establecimiento. Él dijo que el duque había llegado primero. Preocupada, April se preguntó por qué estaba allí esa mujer. Levantándose, Asil hizo una reverencia al hombre que había llegado. Claude, desconcertado y con una mirada seria, preguntó qué buscaba ahora el varón y cuestionó desde cuando un Winterville se inclinaba ante un simple varón. Rápidamente, el hombre se arrodilló y tomó la mano de Asil, diciendo que había sido un error, explicándole al niño que no debían tratarlo así ahora que era el joven amo. Sara dijo que tenía razón y que Asil no debía inclinarse ante cualquiera. Señaló que ahora sería Asil Winterville. Claude preguntó quién se suponía que era. Haciendo una leve reverencia, dijo que era un placer conocer al duque y que se llamaba Sara, la tía de Asil. La mujer continuó, afirmando ser su única familia y mintiendo sobre llevarse bien con él, diciendo que eran tan unidos que el niño se ponía ansioso cuando ella no estaba. April se dio cuenta rápidamente de la mentira. Después de todo, la mujer había abandonado al niño a su cargo y simplemente se había marchado. Sonriendo, dijo que si no le importaba, le gustaría ir a Winterville con ellos. Pero Claude la interrumpió rápidamente, preguntándole si por casualidad pensaba que era tonto o algo así. Poniéndose de pie, el duque preguntó si no era ella quien había abandonado al niño allí mismo y había desaparecido. Así pues, afirmó que solo estaba allí para llevarse a su sobrino. Sara gritó, diciéndole a Claude que esperara un momento y preguntándole si estaba diciendo que era normal que Asil se sintiera ansioso, pero él dijo que no importaba, señalando que cualquiera de Winterville se adaptaría fácilmente. Al notar que Asil estaba inquieto, April preguntó si no debían escuchar su opinión. Tal vez no quería ir a la mansión de Winterville así como así. Sara la interrumpió, haciendo lo único que había hecho hasta el momento, gritar, preguntando qué tonterías decía la chica y señalando que, obviamente, él quería ir. Sin embargo, April dijo que la opinión del niño en cuestión era la más importante. Llamándolo, la protagonista le preguntó qué quería hacer. Al principio, Asil estaba muy nervioso, pero reuniendo valor, dijo con seguridad que no quería ir porque quería seguir viviendo allí con April. En una agradable mañana con un clima despejado, el olor a café llenaba el aire. El desayuno con granos de café por la mañana era especialmente delicioso. Para los aldeanos, que de repente se habían acostumbrado al café, el desayuno se había convertido en una rutina diaria. Para los clientes que la visitaron esa mañana, April también había tostado muchos granos, pero estaba desconcertada por lo que había sucedido. No había clientes. Todo estaba tan vacío que sentía como si la hubiera golpeado un aguacero. Se preguntó si todo eso era culpa de ese maldito duque. No entendía por qué estaba sentado allí. Mientras tanto, Claude leía tranquilamente en un rincón del establecimiento. April se acercó y dijo que sería difícil si él se quedaba allí, ya que estaba ahuyentando a todos sus clientes. Confundido, Claude preguntó cómo era posible. La chica, enfadada, se preguntó si realmente lo decía en serio o si solo se burlaba de ella. Entonces le dijo que, por culpa del duque, los clientes no vendrían y que, si quería persuadir a Asil, debía buscar otra manera. Claude respondió que esta vez estaba seguro y que, si ella traía a Asil, intentaría persuadirlo. Cansada ya de la situación, April le preguntó si tenía idea de cuántas veces lo había llamado, pero el chico simplemente no quería salir de la habitación y le pidió al duque que lo intentara en otro momento. Además, pensó que, como conocía la historia original, se sentía muy incómoda estando en la misma habitación que alguien que, teóricamente, ya la había matado una vez. Claude dijo que, por cierto, ella había mencionado que había un problema con el negocio por su culpa, así que le preguntó si le importaría que se quedara allí como cliente. April dijo que no se refería a eso, pero fue interrumpida rápidamente cuando él señaló el menú. El duque dijo que resolver ese problema sería muy sencillo, luego le pidió que le trajera todo lo que había en el menú. Mientras preparaba el café, April pensó que incluso estaba contenta con las ventas. Sin embargo, se preguntó si el duque realmente pensaba dejar las cosas así. Antes, ella le había advertido que preparar todo el menú llevaría mucho tiempo, a lo que Claude respondió simplemente que, por hoy, solo prepararía 10 americanos, suficientes para provocarle una arritmia a cualquiera. Aún así,
así, ella pensó que tal vez era conveniente, pues si eso realmente aumentaba sus ventas, podría dejarlo hacer lo que quisiera por un tiempo. Por cierto, nunca imaginó que su primer americano sería para un duque. Aunque April lo encontraba un poco molesto, aún esperaba que le gustara su café. La taza de café brillaba tenuemente al fondo. Luego le llevó el americano junto con panqueques a Claude, pero él preguntó qué era eso, diciendo que no lo había pedido. April explicó rápidamente que el plato era cortesía de la casa y que era la primera vez que un cliente pedía 10 bebidas a la vez en su cafetería. Por cierto, preguntó qué debía hacer con las otras 9 tazas. Mirando hacia un lado, Claude le pidió que esperara un momento. Entonces, al ver a sus guardias afuera, los llamó y ellos entraron y se sentaron, ocupando los asientos del café. El duque dijo que las tazas restantes debían repartirse entre esos hombres. Poco después, todos empezaron a disfrutar del café. Aún así, quedaban 3 tazas y April se preguntaba qué hacer con ellas. En ese momento, por pura coincidencia, 3 mujeres aparecieron en la tienda pidiendo café. Sin embargo, al ver al duque, se sorprendieron de inmediato, disculpándose y diciendo que no sabían que estaba allí. Claude les dijo que no importaba y que hicieran lo que las hiciera sentir cómodas. Intentaron rechazar la oferta del duque, pero finalmente cedieron cuando él dijo que no le molestaba. Así que, a pesar de su nerviosismo, entraron. Observando todo el alboroto, April lo encontró sumamente irritante, pensando que no era el duque de su café. Entonces Claude le dijo a la chica que podía darles las 3 tazas restantes a las jóvenes. La protagonista, con cierta incomodidad, accedió rápidamente y le sirvió el café. Por un momento, parecieron confundidas, al fin y al cabo, ni siquiera habían pedido nada. La chica les informó de que se trataba de un café americano y les señaló que el propio duque se lo había comprado. Sonriendo, les explicó que un americano podía resultar un poco fuerte y que, si el sabor era demasiado intenso, podían añadir un poco de sirope para endulzarlo. Una de ellas dijo que al menos lo probaría primero. April pensó que, si era la primera vez que alguien probaba el café, un americano de entrada podría resultar demasiado fuerte. Justo después de que la mujer tomara un sorbo, la protagonista les preguntó si querían añadir sirope. Una de ellas dijo que le gustaba, mientras que la otra, algo avergonzada, dijo que quería un poco, ya que le parecía demasiado amargo. A partir de entonces, cada vez que los clientes veían a Claude, intentaban escabullirse a la primera oportunidad. A pesar de su tono amenazante al pedirles que entraran, dudaron, pero finalmente accedieron al café. La presencia de Claude creó una atmósfera extraña por un momento, pero en cuanto sirvieron el café, esa sensación desapareció rápidamente. Y antes de que se diera cuenta, el café se llenó de nuevo del aroma a café y del bullicio de la gente. Al atardecer, Claude se preparaba para marcharse, pero antes de irse, dijo que volvería al día siguiente. La protagonista le preguntó por qué regresaba, y el duque simplemente dijo que no había podido ver a Asil ese día. April dijo que haría todo lo posible por ayudarlo a contactar con el niño, incluso si el duque no volvía al día siguiente. Pero al terminar la frase, Claude la interrumpió, diciendo que se había olvidado de pagar la cuenta. Entonces le pidió que la aceptara, colocando una docena de monedas de oro sobre la mesa. Sorprendida, la protagonista se preguntó por qué parecía haber mucho más de lo que debería. April preguntó entonces si no era demasiado, pero Claude señaló que era por su culpa. Después de todo, debido a su presencia, la chica apenas había podido trabajar bien y preguntó si esa cantidad era suficiente para compensar las molestias. También le pidió a April que no se negara y que simplemente lo aceptara como compensación. Nerviosa, la chica se preguntó si así vivían los ricos, casi cegados por el brillo del oro. Ella dijo que, de ser así, aceptaría sin dudarlo, lo que lo complació. Al marcharse, el duque dijo que volvería al día siguiente. Al entrar en la habitación, April le preguntó a Asil si tenía hambre, llamándolo para cenar. Envuelto en un montón de mantas como si se escondiera, Asil asomó la cabeza, preguntando si el hombre ya se había ido. La protagonista se rió de la forma en que Asil se refería al duque. Sentada en la cama, la chica dijo que no debería llamarlo así. Al fin y al cabo, el hombre era su tío. Además, la última vez que estuvo allí, el duque lo llamó su sobrino, pero Asil replicó, preguntándole si no le parecía ridículo pensar que fuera sobrino de un duque. April le preguntó por qué pensaba eso y dijo que, de hecho, creía que Asil y el duque se parecían bastante. El chico bajó la mirada y dijo que no lo sabía. Ella se dio cuenta de que Asil seguía algo inquieto, así que, cambiando de tema, le preguntó si quería cenar primero. Más tarde, después de terminar de comer, el chico le dio las gracias por la comida. La protagonista le preguntó si estaba buena, y él rápidamente confirmó que sí. Mirándolo fijamente por un momento, la chica se detuvo a pensar. Luego decidió volver a la mesa, llamando a Azel. April le preguntó si de verdad no quería ir con Claude. Triste, Azel le preguntó si estaba intentando alejarlo, acercándose y tomándole la mano con delicadeza. Ella lo negó, diciendo que obviamente no, señalando que él lo sabía. No era eso lo que quería decir. April solo esperaba que Azel permaneciera en un
un buen ambiente. Para tranquilizarlo, también le indicó que, si así lo deseaba, si no quería ir con el duque, podía quedarse con ella todo el tiempo que necesitara. Hazel le preguntó si seguiría cocinándole todos los días, pero la chica le recordó que, técnicamente, él ya pagaba el precio a diario. Le recordó su último trato, que no usaría dinero para comer allí. Emocionado, el chico señaló que ella había pedido flores. Ella dijo que eso era justo lo que quería y que, por lo tanto, no tenía que preocuparse por nada, que podía relajarse. Entonces el chico dijo que, a partir del día siguiente, recogería flores aún más bonitas. Acto seguido, salió corriendo emocionado, pero la protagonista se quedó en la mesa preocupada, preguntándose si todo estaría bien. Recordando las palabras de Claude, se preguntó si las cosas seguirían así incluso si no enviaba a Hazel con él. Por la noche, en otro lugar, Lloyd se disculpaba con su señor. Se había asegurado de alquilar la mejor habitación de la zona, pero aún así seguían en una región rural, por lo que la calidad era baja para los estándares de la nobleza. El duque dijo que serviría por ahora y que, de todos modos, no podían hacer nada. El hombre preguntó si no debería regresar primero a la capital, mientras él se quedaba allí e intentaba persuadir al joven amo para que lo acompañara a Vinterville. El duque explicó que, como se trataba de su sobrino, él se encargaría personalmente, así que no había problema. Hasta hacía poco, el duque había estado viviendo en la capital buscando a Hazel. El territorio de Vinterville se ubicaba en la montaña más septentrional del imperio, un lugar plagado de monstruos hasta que ascendió al rango de duque. Participaba con frecuencia en misiones de subyugación mientras su hermano Leonard estaba enfermo, y por eso estaba acostumbrado a acampar en lugares fríos e inhóspitos. La falta de sueño nunca le había molestado. Diciendo que necesitaba descansar, indicó que se detendrían allí y que Joy podía marcharse. El hombre hizo una reverencia, diciendo que encendería incienso para ayudarlo a dormir. Tras hacerlo y taparse la nariz, se despidió deseándole un buen descanso. Resultaba que el duque poseía increíbles capacidades físicas, pero esto era tanto una bendición como una maldición para la familia Vinterville, como si confirmara la leyenda de que habían hecho un pacto con demonios. El descendiente directo nacía con habilidades físicas monstruosas, pero a cambio la energía demoníaca se acumulaba gradualmente en su cuerpo, volviéndolo más sensible y desarrollando sus 5 sentidos de forma inhumana. Por eso, su cuerpo reaccionaba incluso al más mínimo sonido mientras dormía, y hacía años que no lograba conciliar un sueño profundo. Molesto, Claude pensó que el incienso ya no hacía mucho efecto, pero al menos era mejor que nada. A la mañana siguiente, despertó con el sol en la cara, preguntándose si ya era de día. Se incorporó rápido, perplejo, dejando ver unos abdominales no muy definidos. Sorprendido, se preguntó si realmente había dormido bien. No había ocurrido nada fuera de lo común y, debido a sus habilidades, no tenía mucha hambre. Ni siquiera había comido nada desde que salió de la capital, así que descartó la posibilidad de que algo de comida le hubiera ayudado. Solo quedaba una explicación. Debía de haber sido el café que tomó en la cafetería de April. Riendo, dijo que probablemente debería volver. Al llegar, la protagonista saludó a un cliente y, al notar la presencia del duque, se dirigió a él por su título. Enderezando el mostrador, explicó que Hazel aún no se había levantado y le preguntó si quería que lo llamara. El duque se acercó y golpeó la mesa con la mano. Con semblante serio, le preguntó sobre el café que había tomado el día anterior y que le había echado. Confundida, la protagonista explicó que, si se refería al americano que se había preparado, no tenía nada de raro. Intrigado, insistió, preguntándole si era cierto, pero la chica lo confirmó con firmeza, señalando que lo había hecho solo con café expreso y agua. Aún curioso, el duque preguntó qué tipo de agua había usado, y ella respondió que la corriente del pueblo, preguntándose por qué hacía esas preguntas. Dándose la vuelta, Claude dijo que necesitaba revisar la cocina él mismo, lo que sorprendió a la protagonista, quien le pidió que esperara. Si entraba sin aviso, alguien gritó, diciéndole que ni se le ocurriera, señalándole que no debía molestar a la señorita April. Era Hazel, recién levantado de la cama. Ambos se detuvieron, mirándolo. El niño se interpuso entre ellos, pidiendo al duque que se disculpara con ella. Confundido, Claude le pidió al niño que esperara, solo quería investigar algo, pero el pequeño insistió en que debía disculparse. Algo desconcertado, el duque dijo que no había problema y que no tenía intención de avergonzarla, así que se disculpaba por haber sido grosero. La protagonista dijo que no pasaba nada, explicando que solo se había asustado un poco. En su mente, pensó que no esperaba una disculpa tan amable. La mayoría de nobles que conocía eran arrogantes e irrespetuosos. Cuando Claude se presentó recalcando que era un Vinterville, pensó que sería igual. Aún algo incómoda, April preguntó por qué la había interrogado antes, si tal vez el café tenía un sabor extraño. El duque respondió que no, que su café estaba delicioso. Aunque le pareció bien, seguía sin entender el motivo, pero Claude señaló que quería comprobar algo y le pidió si podía prepararle una taza. Un rato después, en la cocina, el duque y su ayudante estaban frente a la
protagonista. Algo molesta. Preguntó si solo tenía que preparar el café mientras la observaban. Con los brazos cruzados, Claudia asintió. Joy, algo incómodo, se preguntaba qué demonios estaba pasando. La protagonista dijo que no era una petición imposible, pero no entendía el motivo. El duque explicó que solo quería ver cómo se hacía el café. Su acompañante, perplejo, no creía que su señor se interesara de repente por aprender eso. Al oírlo, la protagonista dijo que, en ese caso, podían observar más de cerca, aunque seguía sin entender por qué inventaba una excusa tan endeble. Empezó a preparar el café, puso agua a hervir, molió los granos hasta hacerlos polvo, los colocó en el filtro y los compactó. Luego insertó el filtro en la máquina y preparó el espresso. Al notar que los dos la observaban, April pensó si preparar café era realmente tan asombroso. Finalmente añadió el agua hirviendo y el espresso quedó listo. Cuando lo terminó, la protagonista esperaba que estuviera delicioso, pero de repente el duque le tomó la mano, preguntándole qué acababa de hacer. Ella, confundida, no entendía a qué se refería, pues desde su punto de vista no había hecho nada fuera de lo normal. Asombrado, el duque explicó que, al cerrar los ojos en el último en ese momento, sintió que ella había hecho algo, pero, sin comprender, la protagonista dijo que lo único que había hecho era desear que estuviera delicioso. El duque le preguntó si había conjurado algún tipo de poder, pero April no entendía, preguntándose qué demonios quería decir con conjurar algo, y explicó que solo estaba rezando para que estuviera rico. La protagonista recordó que, en la historia original, April podía usar magia, sin embargo, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué el duque decía algo así? Con firmeza, aún sujetándole la muñeca, el duque preguntó qué era esa luz que había visto hacía un momento. Incrédula, señaló que no había visto nada parecido y que era imposible que hubiera sucedido. Entonces, Joy intervino, diciendo que él también lo había visto. Una luz había aparecido y se había filtrado en el café. Presionando a la chica, Claude le dijo que más le valía ser sincera y le advirtió que debía responder pronto, pues su paciencia se estaba agotando. Le preguntó qué demonios había puesto en el café para que se durmiera. La chica no entendía de qué hablaba ni a qué se refería con dormirlo. Entonces, April estalló, gritando que no tenía ni idea de qué hablaba el duque. Poco después, aún en la cafetería, la protagonista estaba sentada, rodeada por el duque, Joy y un joven encapuchado. El mago decía que probablemente querían que confirmara si la mujer frente a él tenía poderes mágicos o no. Con los brazos cruzados, el duque asintió, preguntando si eso era posible. El protagonista, al fondo, completamente insegura y asustada, rezó para que él dijera que no era cierto. Después de todo, si se descubría que April tenía poderes curativos, podría terminar como en la historia original, bajo tierra. Además, esa persona emanaba una extraña aura desde hacía tiempo, lo cual ya era bastante aterrador. El joven, diciendo que era posible, preguntó si debía intentarlo, mientras la protagonista le rogaba mentalmente que no lo hiciera. Le pidió a la chica que extendiera la mano un instante, cosa que April hizo casi entre lágrimas, con la esperanza de sobrevivir desvaneciéndose. Al tocar su mano, una luz brillante comenzó a resplandecer, sorprendiendo a la chica. Al principio no lo entendió, pero mientras el hombre terminaba, el duque preguntó cuál había sido el resultado de la prueba. Asombrado, el chico dijo que no era eso. Señaló que la chica, además, poseía un raro atributo blanco. Al darse cuenta de que se trataba de poder curativo, el hombre la miró de arriba abajo, mientras la protagonista sudaba un poco. El chico encapuchado entonces confirmó que era exactamente eso. Aunque muy similar al poder sagrado, seguía siendo una habilidad curativa. El duque, con la mano pensativo en la barbilla, preguntó si era posible usar magia sin siquiera saberlo. Mientras rezaba por su vida, la muchacha esperaba que el mago respondiera afirmativamente. Por suerte, así fue, y la muchacha suspiró aliviada, pensando que probablemente sobreviviría. El ayudante del duque preguntó cómo, y el mago explicó que probablemente había nacido con ese don. También señaló que, de todos los magos de atributo blanco que había conocido, ella tenía el mayor potencial. Con ese talento, solo necesitaba dedicarse a algo, y la magia se manifestaría por sí sola. Pero la muchacha no entendía a qué se refería con dedicación. Finalmente, explicó que bastaba con tener un corazón que deseara la sanación de los demás para canalizar ese deseo. Entonces, la protagonista se dio cuenta de que esto probablemente sucedió mientras preparaba el café. April recordó momentos en que la gente se acercaba a pedir más café, diciendo que les había ayudado con la fatiga y los dolores corporales. Incluso así la había mejorado después de tomar su chocolate caliente. La chica se dio cuenta de que, en efecto, había estado usando magia inconscientemente, lo que la dejó un poco asombrada. Tras reflexionar un momento, April comprendió que esta era probablemente la razón del alboroto de Claude y que eso podría significar que su insomnio se había curado después de tomar su café. La chica recordó que el insomnio de Claude era un efecto secundario muy grave de la acumulación de energía demoníaca durante un largo periodo, una enfermedad crónica con la que siempre había vivido. La acumulación de esa
esa energía siempre le causaba problemas de temperamento y le hacía perder el control a veces. Para intentar deshacerse de la acumulación de esa energía, Claude recurría con frecuencia a las bendiciones de un sacerdote. Sin embargo, eso significaba que, si el templo quería, podía tener al mismísimo duque de Winterville como una de sus marionetas. Después de todo, Claude ya dependía enormemente de su curación. Si alguien como él quería escapar de la influencia del templo, las habilidades curativas de April serían inevitablemente necesarias. Pero, de repente, alguien dijo que todo eso era una tontería. El duque preguntó entonces si sabían cuántos magos blancos habían conocido durante todo ese tiempo. Todos habían intentado algo, pero nada funcionaba con él. Además, señaló que la misma persona que ni siquiera había aprendido a usar la magia correctamente había curado su insomnio, y eso no tenía ningún sentido para él. La maga argumentó que esta vez sí había funcionado, y eso significaba que su nivel de magia debía estar al menos por encima del promedio. El duque replicó, diciendo que esta mujer ni siquiera conocía sus propias habilidades hasta ahora y se preguntaba si sus talentos no se estaban desperdiciando en una zona rural como aquella. Todo parecía demasiado perfecto para ser una simple coincidencia, y se preguntaba cómo podía creer algo así. Todos esos argumentos atormentaban la conciencia de la protagonista, y la verdadera razón era que ella solo intentaba alejarse de él, el hombre que la habría matado en la historia original. El ayudante del duque indicó entonces que debían detenerse por el momento, y resumiendo, Lloyd explicó que al menos ella tenía talento, lo que significaba que ni siquiera era consciente de su propio potencial mágico. Le preguntó si April había aprendido a usar magia alguna vez, a lo que la chica respondió rápidamente que no. Con tono amable, le preguntó si, en ese caso, no había lanzado ese hechizo bajo las órdenes de alguien. Asustada, respondió que obviamente no, preguntándose cómo podía sugerir algo tan peligroso con una sonrisa en el rostro. Lloyd continuó diciendo que su señor probablemente había malinterpretado todo, que había sido un malentendido, así que podía parar. En tono de broma, el ayudante dijo que si seguían así, podrían acabar viendo el lado oscuro de Asil. Mientras tanto, el chico lo miraba fijamente desde detrás de una mesa, calmando así los ánimos. Luego dijo que deberían hablar seriamente, y la protagonista asintió. Entonces, Lloyd la llamó señorita April y le dijo que quería contratarla, una frase que la dejó confundida. Al principio, la chica no entendió a qué se refería y se preguntó si simplemente querían que le preparara una taza de café al duque todos los días. El hombre asintió, diciendo que eso era exactamente. Al fin y al cabo, ella sería la única que podría curar su insomnio, esa era la oferta. Pero si aceptaba el trabajo, la chica tendría que volver a la capital y podría acabar involucrándose con Zenón de nuevo, lo cual era bastante peligroso. Si Claude llegara a descubrir que había sido su prometida, ella también acabaría siendo una víctima. Sospechaba que Zenón intentaría matar al duque algún día. Con todo eso en mente, se sentía algo ansiosa. April se disculpó y dijo que tendría que rechazar la oferta, insinuando incluso que no estaba del todo segura de que la mejoría en el sueño del duque se debiera a sus habilidades. Claude preguntó si podía intentar demostrar esas habilidades. Cuando April le preguntó qué pensaba hacer, él tomó la taza y bebió un poco de café. Al dejarla, dijo que ese café también tenía magia, así que, si se quedaba, descubrirían el resultado esa misma noche. Mientras la protagonista intentaba replicar, el duque la interrumpió, diciendo que no bebería nada más esa noche para asegurarse de poder verificar el café y que a la mañana siguiente le contaría los resultados. Al marcharse, la protagonista les pidió que esperaran un momento, pero la ignoraron por completo, dejándola atrás sin poder decir nada. Básicamente, ese día Claude había soltado una bomba justo antes de irse. La chica estaba muy ansiosa incluso mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en lo sucedido, preguntándose qué pasaría si el café realmente hubiera funcionado. Se planteó si debía huir. Asil, al notar su extraño comportamiento, le preguntó si todo estaba bien. Incluso de noche, seguía dándole vueltas a lo ocurrido, pensando que Claude haría todo lo posible por encontrarlos donde quiera que fueran. Al día siguiente, la protagonista tenía unas ojeras enormes. Mientras tanto, Claude, radiante, la saludó con un buenos días. Al parecer, ella había sido la que había perdido el sueño en lugar de él. Claude entonces dijo que ahora estaba confirmado. Su café era realmente la razón por la que el duque había logrado dormir mejor. Algo desanimada, la protagonista pensó que no tenía nada más que decir y les pidió que se fueran. Pasen primero. El duque y su ayudante se sentaron a la mesa mientras April les servía. Dejando una taza sobre la mesa, la joven afirmó que, tal como había explicado el día anterior, seguía dispuesta a rechazar la oferta. Claude le preguntó si mantendría su postura incluso con un salario de 300 monedas de oro, una cantidad que dejó atónita a la protagonista. Haciendo cálculos mentales, se dio cuenta de que era una cantidad absurda para una simple taza de café, pero la joven comprendió que no se trataba solo de la bebida. Curar el insomnio de Claude significaba algo mucho
mucho más profundo. En la historia original, la protagonista femenina había logrado curarlo. Al igual que April, la mujer también era una maga de atributo blanco y al ayudarlo con su tratamiento, terminaron enamorándose. Pero aún faltaba aproximadamente un año para el inicio del libro, así que consideró trabajar durante un año, ganando 3000 monedas de oro al final. Al notar su vacilación, el duque señaló que aún podían incluir una cláusula de confidencialidad, añadiendo 200 monedas de oro al mes. La cantidad de 500 monedas la dejó sin palabras, con el corazón a punto de desatarse. Con todo ese dinero, podría vivir sin preocuparse nunca más por el dinero. Pero aún así, la chica no podía renunciar a su sueño tan fácilmente. Así que April le dijo al duque que su sueño era tener su propio café, no ser barista personal. Claude se puso de pie y le dijo que, de ser así, podría haberlo dicho antes, preguntándole qué le parecía abrir una cafetería en la capital. Sorprendida, April preguntó si de verdad podía hacerlo. El duque señaló que sí, que podía, explicando que la chica podría trabajar normalmente en el café durante el día y que él solo quería una taza de café antes de irse a dormir. El ayudante bebió su café tranquilamente mientras los dos discutían, aparentemente ya acostumbrados a las negociaciones de Claude. La protagonista argumentó que era demasiado dinero y Claude dijo que era un precio justo por sus habilidades, añadiendo que también financiaría el café. El duque concluyó afirmando que el nombre y las ganancias serían completamente suyas. Ese fue el golpe final. Todo era demasiado perfecto. La protagonista se sintió profundamente afectada al oír eso, dejando su taza, mágicamente aún llena, sobre la mesa. El hombre pensó que todo estaba arreglado. La protagonista quedó finalmente aturdida. Reuniendo fuerzas, April dijo que definitivamente lo haría. Sonriendo, Claude dijo que se alegraba de que hubiera cambiado de opinión, pero la protagonista intervino rápidamente, diciendo que antes tenía una condición, preguntándole si solo quería el café y nada más. Un poco irritado, se preguntó qué demonios estaba pensando, ya que no tenía otras intenciones, solo quería un poco de café. Dicho esto, ella pidió que todas esas palabras quedaran plasmadas en un contrato escrito, y el conde accedió, diciendo que lo haría. Asil, que había estado observando desde cierta distancia, captó la atención de todos y, decidido, explicó que él también quería participar. Un poco sorprendido, el duque se puso de pie y le preguntó si de verdad quería eso y si no habría ningún problema con su tía. El chico respondió,